Bienvenidos al podcast Inteligencia Contractual, un podcast donde conversamos de contratación pública, emprendimiento y mucho más. Comencemos. En este episodio vamos a conversar un poco en torno al sondeo de mercado y su gran diferencia con el estudio de mercado. Mi nombre es Wilson Solano. El día de hoy vamos a desarrollar este tema importante, este tema que es vital para nuestra planificación en el proceso de contratación y cómo diseñar de una forma práctica, de una forma sencilla, nuestros análisis preliminares, nuestra ejecución y nuestro informe final nos va a generar una serie de beneficios que vamos a cosechar más adelante. Y es que en este sentido disponemos de una herramienta que muchas veces podemos considerar como innecesaria o que es parte de un proceso que es más grande. Y es por ello que nosotros como persona que está haciendo el sondeo de mercado, o si vamos a presentar una propuesta para dar un valor agregado a alguna solución, o del lado del contratista, o del proveedor en este caso, radica la importancia de tener en cuenta los aspectos y cómo ello va a ir jugando poco a poco hacia la consecución de nuestro proyecto. Es importante en primera instancia definir el concepto de una forma tal que todos podamos entender, y no hay nada como ello como un ejemplo. Imaginemos que vamos a comprar un televisor. Nos vamos a acercar a diversas tiendas. Vamos a hacer investigación por internet. Vamos a preguntar a familiares. Vamos a preguntarle a amigos cuáles han sido sus experiencias con los televisores que han comprado. Además, vamos a hacer una investigación técnica de qué tipo de televisor ando buscando, si va a ser, por ejemplo, de pantalla plana, si va a ser un 4K, si va a tener algunas características técnicas especiales que yo requiero. Y es por eso que nosotros como promovientes o como personas que andan buscando alguna satisfacción de alguna solución, vamos a tener que hacernos ciertas preguntas importantes que vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero bueno, en ese ejemplo tenemos que nosotros andamos buscando un televisor, vamos a buscar algunas alternativas en el mercado y vamos a ir anotando muchas veces los precios, ¿verdad? de los tipos de televisores que sean iguales. Si vamos a comprar un televisor de 55 pulgadas, vamos a tratar de que en los diversos almacenes o en las diversas tiendas se encuentren de esta forma. Y con ello, pues, podemos comparar productos de la misma naturaleza, ¿verdad? De las mismas características técnicas, para seleccionar la mejor opción. Eso es nuestro estudio de mercado, es un sondeo de mercado. Puede ser de una forma sencilla, una forma no tan profunda, una forma en la cual va a ser preliminar. Imaginemos que en una calle hay 3 almacenes y vamos a ir a los 3 almacenes a hacer la misma consulta. ¿Qué precio o cuál es el rango de precios que tienen para un televisor de 55 pulgadas que tenga 4K, que tenga 2 puertos HDMI como mínimo y que reciba señal digital de televisión? En los 3 almacenes de nuestra calle vamos a darnos cuenta que los precios van a andar en un rango. Ese rango vamos a definirlo como razonabilidad o nuestros umbrales como un umbral de insumo o unas barreras mínima y superior que nos van a permitir más adelante desarrollar un ejercicio que se llama razonabilidad de precio. Entonces vamos al local número 1 y le vamos a consultar simplemente al
al vendedor cuál es el precio de ese televisor de 55 pulgadas con nuestras características mínimas que establecimos. 2 puertos HDMI, que tenga capacidad para ver televisión digital y que sea color negro, por ejemplo. Entonces vamos a tener 3 respuestas diferentes, y por esa razón es que nosotros vamos a, con esa información que vayamos recopilando, vamos a plasmarlo en un documento. Puede ser un Word, puede ser una hoja de cálculo, puede ser en el formato que ustedes consideren conveniente, y vamos a ir desmembrando o vamos a ir detallando las características. Entonces, por ejemplo, si en la tienda número 2 me ofrecen 3 años de garantía, lo anoto como una opción de valor agregado. Eso porque posiblemente yo haya anotado que requiero 12 meses de garantía. Pero si el mercado actual, lo normal en todas las tiendas es que dispongan de unos 24 meses de garantía, esa va a ser mi característica mínima para yo ir a solicitar esas opciones o esa visualización del mercado. A esa visualización de mercado, como tenemos en el ejemplo, va a tener 2 caminos. Un camino muy sencillo y un camino más complejo. ¿Cuándo vamos a tomar el camino más sencillo y cuándo vamos a tomar el camino más complejo? Eso va a depender en muchos casos del tipo de licitación que estemos desarrollando. Entre mayor sea el grado, la cuantía o la plata, nuestro estudio deberá ser más robusto. Es decir, esto aplica para Costa Rica específicamente, pero si nos escuchan de otras latitudes también puede utilizarlo como una guía. En el caso de la licitación menor y la licitación mayor, por el monto, ese monto es un monto pues de una cuantía bastante grande, millones de colones o miles de dólares o cientos de dólares más bien, vamos a requerir un estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado es algo más profundo, que nos va a llevar más tiempo, más investigación. Vamos a analizar no solamente el precio, características técnicas, variables, temas de innovación, cuáles son los criterios sostenibles que aplican a este rubro de productos que ando buscando. Va a ser una investigación más extensa, más exhaustiva. Por otra parte, el tema que nos trae el día de hoy a colación es el sondeo de mercado. El sondeo de mercado es una versión más sencilla, una versión más simple de ese análisis preliminar que estamos haciendo. Puede ser en razón de precio, en razón de características de innovación sencillas, por ejemplo, si traen 5 puertos HDMI, ¿verdad? Y lo normal son 2 en el tipo de televisor, o si este televisor tiene una pantalla innovadora, que es el único que existe en el mercado. Nos pasaba antes que eran de plasma y ahora es otro tipo, ¿verdad? de pantalla, ¿verdad? Una pantalla de otra tecnología distinta, Ultra HD, pantallas curvas y todas esas variables que pueden generarse. Entonces, en ese mismo sentido es que el sondeo de mercado es una versión más sencilla, una versión más light, una versión más ligera de un estudio de mercado. ¿Cuándo utilizarlo y cuándo no? O cuál utilizar en cada situación. Eso va a depender mucho de la legislación que aplique, ¿verdad? Si, por ejemplo, acá en Costa Rica aplicaría para lo que serían licitaciones reducidas, hacer un sondeo de mercado, a menos que en la administración internamente establezcan lo contrario. Entonces, en ese sentido vamos a tener mucho cuidado y vamos a tener esa noción. Por ejemplo, podríamos aplicar el principio de Pareto. Para los que no lo conocen, el principio de Pareto consiste en que
El 20% de las situaciones o el 20% de lo que yo promueva o lo que yo haga va a generar el 80% de los resultados. Es decir, o dicho de otra manera, el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Es como una forma de decir o de aplicar esto en un sondeo de mercado. Es que para un buen análisis vamos a requerir, por ejemplo, unas 3 a 4 propuestas, entiéndase cotización, proforma o solución de innovación. Vamos a solicitarlo, nos debería tomar mínimo un día hacerlo, tal vez 2. Entonces, debido a esa urgencia o debido a esa premura en acortar plazos, en tener una solución, el sondeo de mercado debería el día 1 establecer las condiciones, hacer las solicitudes de información a los proveedores, a los potenciales oferentes y aplicar este principio. ¿Cómo lo aplicaríamos? Vamos a solicitar, por ejemplo, si requerimos unas 4, unas 3 cotizaciones, vamos a requerir el 20%. Entonces, haciendo los números, con los números, vamos a tener en cuenta que si, por ejemplo, requerimos al menos 3 cotizaciones, 3 propuestas o 3 solicitudes de precio, vamos a tener unas 14 fuentes, unas 14 solicitudes, de las cuales esperamos las primeras 3 que lleguen. Y en ese primer día, ¿verdad?, las solicitamos, y en el segundo, por ejemplo, esperaremos tener las primeras 3 respuestas. Entonces, de esa manera, una forma muy práctica de aplicar ese principio es que hacemos 14 solicitudes, vamos a recibir 3 cotizaciones en el menor plazo. Si recibimos más, podemos agrandar nuestro análisis, ¿verdad?, y si tenemos tiempo. De esa manera estaríamos ampliando un poco nuestro análisis, y con base en más fuentes o más variables nos va a funcionar de una forma muy acertada. Entre mayor información tengamos y esa no esté tan dispersa, es decir, no sean precios demasiado altos ni tan bajos, nos va a servir para tener una idea de cuánto nos sale, cuál es el precio que yo podría pagar en el mercado. Esto es aplicable para productos, para bienes, para servicios, donde tenemos alguna solución, pues, de cierta forma genérica, o podemos definir ciertas características y que en el mercado podemos encontrar. Entonces, esto es un ejemplo sencillo de cómo podemos aplicar el principio de Pareto en nuestro sondeo de mercado. Entonces, una vez definido qué es un sondeo de mercado, qué es un estudio de mercado, algunos ejemplos, vamos a conversar un poco también. Vamos a conversar un poquito de cuáles son esas preguntas o esas cuestiones que podríamos hacer de una forma inicial en miras de buscar información, en miras de qué preguntas debo hacer para obtener esa información de una manera, pues, veraz, de una manera simple. Entre las preguntas más generales podríamos, digamos que dividirlo en unas 3, 4, 5 categorías, por ejemplo, unas 6. En donde inicialmente podemos tener información general. ¿Qué preguntas pueden haber acá en información general? Pues, ¿cuál es el bien o servicio que necesito solicitar información para hacer el sondeo de mercado? ¿Cuál es el objetivo inicial de esta licitación? ¿Qué presupuesto tengo yo para hacer este proyecto? ¿Y cuándo son los plazos mínimos que necesito? Después podremos tener otra categoría de requisitos mínimos técnicos. Entonces, si se requieren pruebas, si existe algún estándar o calidad en el mercado, eso lo podría generar, ese tipo de preguntas se las podría hacer al oferente, ¿verdad?, en este caso al proveedor.
si se requiere alguna certificación o algún licenciamiento en específico para participar en este o para poder vender este producto. Y este sondeo de mercado también nos puede reflejar cuál es la vida útil estimada para este tipo de bien o servicio. Posteriormente también podríamos tener una categoría de requisitos legales, por ejemplo, cuáles son las garantías mínimas establecidas por ley, si existe algún tipo de seguro, por ejemplo, riesgo de trabajo, si existe algún tipo de seguro en especial, y si se puede derivar algún tipo de licenciamiento especial. Es importante definir o tener claridad si en el mercado existen algún tipo de barreras, entiéndase barreras tipo comerciales, por ejemplo que algún fabricante tenga distribución única con algún tipo de proveedor local, y esas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta. Posteriormente también tenemos que revisar aspectos financieros, cuál es la forma de mercado, cuál es la forma de pago en este tipo de mercado, y si es necesario algún tipo de experiencia financiera para poder ofertar, es decir, algún tipo de sostenibilidad de la empresa en el sentido financiero, y algún tipo de condición específica, ¿verdad? Algún tipo de análisis de razones financieras y demás. Otra parte que deberíamos considerar en este sondeo de mercado es el tema de criterios sostenibles. Existen criterios de sostenibilidad ambiental para este tipo de productos, cuáles puedo solicitar, cuáles son las prácticas actuales de reciclaje de ciclo de vida para este tipo de equipos, por ejemplo en el caso de los televisores. ¿Cuál es el ciclo de vida de ese producto? Es decir, una vez que ya se desecha, ¿qué voy a hacer con él? Tenemos que ir pensando en la totalidad de la integridad de la compra. ¿Qué pasa no solamente con la adquisición, sino también dónde va a ir nuestros productos? Y es desde el sondeo de mercado o en su efecto el estudio de mercado que debemos tener eso en cuenta. Lo que sería la economía circular específicamente. Por último, la categoría de otros aspectos, ¿verdad? Es decir, me lo pueden entregar en un plazo determinado, eso está acá, eso está, por ejemplo, en China, eso requiere alguna importación, pues no sé, hay algún tipo de tratado de libre comercio que pueda aplicarle, cuáles son las condiciones, aplica el origen, no aplica. Bueno, ese tipo de cosas son las que debemos consultar o debemos tener en cuenta en nuestro sondeo de mercado. Y si es necesario, pues hacemos las preguntas a nuestros proveedores. Ojalá que estas preguntas sean hechas de manera formal, ya sea por una nota, una carta, un oficio o bien un correo electrónico que respalde las decisiones iniciales. Es decir, un sondeo de mercado debería abarcar estas condiciones iniciales para que no quede ninguna interrogante o que no quede ningún tipo de cuestión a posterior. Tratar de saldar, tratar de librar todos los tipos de preguntas que pueden generarse. También los expedientes de las contrataciones nos pueden derivar cierta información importante. Si los expedientes son electrónicos en el país donde ustedes normalmente licitan o donde ustedes generan valor agregado a las licitaciones, si el expediente es electrónico, como en el caso de Costa Rica, es una forma muy sencilla ir a consultar los expedientes mediante el sitio web de SICOP, el sistema de compras integrados. Y es por ello que también es una fuente bastante confiable, bastante fidedigna de información, y con ello podemos tener otro valor, ¿verdad? En el banco de precio existe diversos precios, ¿verdad? Valga la redundancia, de productos similares. Entonces, si podemos adelantar y usar ese insumo también, pues va a ser importante. En el caso de otras latitudes, ¿verdad? Otros países, pues va a depender mucho del tipo de datos que tengan disponibles, y es por ahí que es importante valorar. Bueno, también tenemos otra fuente como las páginas web. Si vamos a contratar un servicio que es de fácil
de consulta en diversos sitios web, podemos también tener una idea. Por ejemplo, si vamos a contratar una silla o comprar unas sillas, podemos tener una idea de cuánto andan las sillas en el mercado con las consultas web a proveedores, es decir, a personas que ofrezcan servicios de suministro. Pueden ser Amazon, puede ser eBay, pueden ser páginas locales, para tener una noción de los umbrales que vamos a establecer. Y bueno, aprovechando que estamos sobre esto, ¿verdad? Es importante que cuando tengamos los datos en nuestra hoja de datos, de tabla de datos de Excel o donde gusten plasmar la información, hagamos un análisis de razonabilidad del precio. Es decir, tengo un precio inferior, tengo un precio superior y tengo un precio promedio. Los datos que se acercan mucho del promedio podrían considerarse como datos dispersos, ¿verdad? Y para ello vamos a desecharlos, ¿verdad? Los que están muy por arriba o muy por abajo. Vamos a mantener un precio, un margen de precios que anden por el promedio, ¿verdad? Y vamos a establecer ahí mismo un umbral superior y un umbral inferior que vamos a pagar por eso. Y lo vamos a definir pues en nuestros pliegos de condiciones, en nuestro cartel. Con base en este análisis es que nuestra razonabilidad de precios posteriormente será ejecutada. Sin más por el momento, ¿verdad? Es importante que podamos profundizar más al respecto. Y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden hacerlo por este medio o podrían escribir en nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por su tiempo y espero su comentario. Estamos preparando un taller de sondeo mercado con ejemplos prácticos bajo la metodología de ejercicios prácticos, la metodología lo que sería reverse o ABN también. Este método consiste en trabajar en aspectos o escenarios donde de forma razonada por medio de ejemplos prácticos, y esa es la esencia de nosotros, la esencia de inteligencia contractual, es que podamos generar ese pensamiento hacia una forma de contratar y ser contratante en la administración pública de una forma sencilla, de una forma que podamos entender, que podamos llevar día a día de una forma tal que no sientan que es una carga, que es un vacío, sino más bien que podamos llevarlo con buenas prácticas, con buenos ejercicios. Y este curso, bueno, este taller nos va a dar la capacidad de afrontarlo.